¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla Marian de la Fuente. Miami está de luto y el cielo sigue llorando, batallando contra las inclemencias del tiempo y el precario estado en el que ha quedado lo que resta del edificio. Los rescatistas siguen trabajando día y noche sin descanso para tratar de llegar a las 159 personas que aún, según los últimos datos, podrían estar entre los escombros. Pero mientras los familiares siguen a estas horas orando y esperando un milagro para que en la montaña de hierros retorcidos y de cemento pues surjan a sonar las alarmas que anuncien que hay vida. Por muy incomprensible que nos pueda parecer a algunos de nosotros, la falta de tacto de algunos abogados en el día de ayer, a muchos de los 120 supervivientes y familiares de los 159 desaparecidos que recibieron sorprendidos a las pocas horas y con los suyos aún bajo los escombros, una serie de mensajes pidiéndoles que les contactaran para representarlos en una demanda, pues no deja de sorprendernos. A primera hora de hoy, esa demanda fue finalmente presentada por Manuel Dredner, quien en nombre de todos los demás y en una situación similar que han perdido bienes o pertenencias en este incidente, según cita, pues busca una compensación por daños que puede ascender a los 5 millones de dólares. El bufete de abogados Braden Shach, a cargo de esta demanda, alega que la Asociación de Condominios no aseguró y protegió las vidas y las viviendas de esos inquilinos del edificio. Aunque el alcalde de Surfside ya ha manifestado ayer que el edificio sí cumplía con todos los reglamentos y en este momento se encontraba en un proceso de recertificación de todos los edificios que cumplen los 40 años. Las autoridades no han revelado las posibles causas del desplome del edificio, que según los expertos podrían tardarse meses o años en determinar. Pero la comunidad sí demanda respuestas, porque los edificios no se caen solos en Miami. La prioridad está centrada ahora en ganarle a ese reloj de arena que marca la diferencia entre la esperanza de rescatar personas con vida y el dolor de extraer sus restos mortales, con la lentitud y con la precaución obligada por una estructura que además está extremadamente dañada y que también podría colapsar sobre este grupo de valientes rescatistas y con la mirada fija de toda una ciudad, la nación y un mundo horrorizado ante la tragedia en la que nuestra comunidad ha dado muestras de una solidaridad ejemplar. Quizá en esta cultura americana, reparar los daños y compensar a las víctimas es parte de hacer justicia, pero en mi opinión, para sacar algún provecho a la muerte o al dolor, pueden esperar un ratito. Así comienza El Espejo. Bueno, pues hoy en nuestro programa vamos a abordar eso, esa demanda que ya se ha presentado y la ocasión en la que a veces los abogados, y yo entiendo que todo en la vida es un negocio, pero también hay que tener una cierta ética, hay que tener un cierto respeto por esas personas que sin haberlo pedido y sin ser ellos los que fueran a buscarlo, lo primero que hacen es recibir en su teléfono mensajes como ese diciendo que se pongan en contacto con ellos, que ellos ya han representado otras víctimas, etcétera. Creo que hay momentos, pero lo vamos a abordar con nuestra abogada, Joan Hernández. Muchísimas gracias de Silva a Silva por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Marian, como dijiste, hay momento para todo. El tema de el momento, ¿no? El momento en que se hace ese contacto. Primero y primordial, ahora es tiempo de orar, es tiempo de ayudar, es tiempo de tratar de ayudar a las familias, a las víctimas. Y en algunos momentos nosotros los abogados lo hacemos, ayudamos a guiar a las familias y tratar de encontrar estas respuestas que tanto buscan. Pero definitivamente mandar emails, mandar comunicaciones, tratar de contactar a estas familias es completamente no ético y se supone que los abogados de la Florida no hagan eso. No, y además los familiares nos lo enviaron a muchos de nosotros en los medios de comunicación. Yo no sé si mis compañeros tienen esa placa que les mandé pedir. Ellos nos enviaron a nosotros diciendo, ¿cómo es posible que en este momento que yo tengo a mi familiar debajo de esa montaña de cemento, a mí me bombardeen con un mensaje como este? O sea, creo que honestamente, y muchas de las personas que estarán de acuerdo, que estarán viéndonos en este momento, estarán de acuerdo conmigo, hay momentos para todo. Pero esa es la demanda que han presentado. Una demanda, Joan, por 5 millones de dólares. Y una demanda
en la que además todavía no hay ninguna investigación, que eso es lo que a mí, como periodista, lo primero que me preguntaría es sobre qué se basa esa demanda si no hay una investigación. ¿Qué pasa? Eso a mí me choca, número uno, porque todo tiene que tener su tiempo, su investigación, su proceso. En casos como este de o sea, que se derrumba un edificio, por ejemplo, como se derrumbó el puente de FIU, Ya, también en la calle 8 muy que ustedes parecido. representaron. Muy parecido, nosotros representamos a algunas de las víctimas. Toma un tiempo, es un proceso, tenemos que buscar a nuestros expertos, el gobierno incluso hace su investigación, manda a OSHA, que es la administración de seguridad, para que los ingenieros vean en realidad si hubo un problema de la fundación de la estructura y todo. Tiene que pasar el tiempo porque no nos podemos apresurar, no es una carrera. Claro, Joan, porque imagínate, el FBI, que es la agencia federal, no ha podido todavía entrar en ese terreno porque los rescatistas tienen la prioridad absoluta, trabajando contra reloj, de encontrar el mayor número posible de personas con vida. El FBI no puede iniciar sus investigaciones ahí, tiene que esperar a que los rescatistas digan, ¿sabes el qué pasó este tiempo? Y ustedes ya pueden entrar a hacer su trabajo. Sin que ni siquiera el FBI pueda haber determinado cuáles son las causas aparentes y sin que los ingenieros y todo ese trabajo que ya han dicho que puede demorarse, no te estoy hablando de meses, años. Solventar de esta forma el corazón de un ser humano que no sabe, como te digo, dónde está su familia, a mí me parece que es de juzgado de guardia. Definitivamente, y no tienes razón, o sea, no tienes razón en primero contactar a las víctimas ni las familias. Segundo, ¿y qué les pasó las listas? O sea, perdón que yo te haga estas preguntas que se están haciendo las personas en casa. Tú eres abogado, sí. O sea, evidentemente cuando de los 120 supervivientes, personas que salieron por su pie, 90 reciben ese mensaje y otras tantas reciben otros tantos, es porque a alguien les ha pasado una lista con esos nombres. Ese es el mensaje que recibieron muchas de esas personas que nos están hablando y que lo mandaron a los medios totalmente enfadados. Horrible. Es la primera vez que veo el mensaje, pero nada más leyéndolo, te digo, puede que esté tratando de lucir como que tiene compasión, como que está preocupada, como, o sea, que le importa. Pero no lo manda el abogado, lo manda la esposa del abogado. Exacto. Y dice, guys, pero perdón, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? O yo he perdido el norte y de verdad necesito mi brújula, que por cierto no la encuentro, o algo está pasando con este mundo. Definitivamente no es lo correcto y definitivamente uno no puede en estos momentos tan difíciles para esta familia. Para contestar tu primera pregunta, la lista, no hay una lista. En el condado de Miami-Dade County todo es récord público. Podemos entrar a un website, no que nuestro bufete lo haga, pero cualquier persona puede entrar a este sitio de internet y buscar por la dirección, o sea, por la misma dirección del edificio, todas las personas que vivían ahí. Entonces, puedes buscar entonces en el internet contacto para todas esas personas. Definitivamente no es lo correcto, no se debe hacer. Hay reglas en el Florida Bar que gobierna a todos los abogados que no nos permiten, podemos ser sujetos a disciplina. Quizá por eso como lo manda abogados. la esposa. Por eso es que mando a la esposa. Ajá. Bueno, mire, ya estamos aprendiendo algo, usted y yo, que yo aprendo todos los días y me sorprendo, créame, todos los días. Pero mientras esta conversación surge y esa demanda pasa y ese mensaje que están ustedes viendo lo recibieron algunos de los familiares de las víctimas, hay muchos de ellos que aún en este momento, y rompe el alma decirlo, siguen con una fotografía aferrados al pie de esa montaña de hierros retorcidos, tratando de que puedan escuchar esa sirena que marca que hay vida. Vamos a escuchar algunos de esos episodios que se sucedieron y que ya se están dando a conocer con algunos de los supervivientes y con algunos familiares. Dolorosamente el doctor perdió aquí a su hijo. Bueno, vamos a decir que no lo ha perdido, porque mientras hay vida hay esperanza. Exacto. Pero es uno de los desaparecidos. Su esposa y su niña están ingresados en el trauma radiacente, aquí en el trauma de Jackson Memorial. La esposa, con las caderas fracturadas, según me contaba él, sacó a la niña de los escombros. También se le perforó el hígado. La niña tiene una laceración aquí en la pierna izquierda. Están todas en cuidados intensivos. Toda la familia está desesperada, todas sus amistades. Como yo le decía anteriormente, esto ha sido una tragedia
que no tiene nombre, no tenía por qué haber ocurrido. Cayeron del 9º piso al 5º, cayeron, era el cuarto de ellos daba hacia la piscina y hacia la playa, fue la parte que se derrumbó. Entonces, cayeron, él desapareció, me imagino que estará debajo, tiene 45 años, abogado, y está debajo de los escombros, junto con tantas personas más. Y ella pudo salir de esa caída de los escombros, extraer a su hija, sacarla para que los bomberos la pudieran rescatar. Y bueno, ya sabemos que entre ese grupo de 159 personas, que además esas listas están bailando porque nadie puede saber a ciencia cierta cuántos están debajo de los escombros. Ellos hacen un cálculo de las personas que no han podido contactar sus familiares y por eso más o menos se elabora y cambian esos números que en este momento, como les decíamos, son 159 y 120 que sí lograron salir por su propio pie en el edificio. Y entre ellos hay muchos latinoamericanos, hay colombianos, hay venezolanos, paraguayos, uruguayos y argentinos. Y desgraciadamente, pues esta situación esperamos que rápidamente se pueda cambiar el rumbo y podamos hablar de esperanza y podamos hablar de vida, pero cuando uno se acerca allá y ve, como les decía, esas montañas de escombros y hierros retorcidos, pues uno ve la dificultad que tienen los rescatistas en estos momentos para poder establecer su trabajo. Por cierto, que la lluvia, yo comenzaba diciendo que el cielo había comenzado a llorar también y de alguna manera esa lluvia es positiva porque apaga esos incendios que se produjeron en la parte del edificio que quedó todavía en pie. Pero por otro lado, también lo que ocurre es que inunda ciertas áreas donde puede haber todavía personas con vida. Pero vamos a seguir viendo algún otro testimonio. Y estos son precisamente las caras de esas personas que hasta este momento pues están desaparecidas. Bueno, pues se presenta también con nosotros José Pérez, ingeniero civil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que el tráfico de Miami es tremendo aún a estas horas, así que te agradezco que hayas podido estar aquí. Muchas gracias a usted por invitarme. Estamos hablando de algo con nuestra abogada, con Joan, de que quizás es un poco pronto para establecer una demanda cuando ni siquiera el FBI ha podido hacer su trabajo, no hay una investigación en curso, no se sabe cuáles han sido a ciencia cierta las causas que han podido demoler ese edificio. Bueno, usted sabe que el sistema judicial o el sistema legal norteamericano, sobre todo cuando hay personas que han fallecido, es decir, el valor mayor que hay en esta sociedad es la vida de una persona. Y hay varias personas que ya han fallecido, se espera que este número aumente, desgraciadamente. Todas estas personas ya han buscado representación legal para una batalla que quién sabe cuánto durará. Y como usted dice, las causas todavía aún no se sabe. Claro. Lo que sí hay un hecho, hay personas muertas. Ahora, yo le quiero preguntar, porque durante todo este tiempo, y puesto que no tenemos nadie una versión clara de qué ha pasado, yo les decía que yo comparaba lo que estaba viendo con lo que había visto en el World Trade Center, por ejemplo, lo que había visto, por ejemplo, en México, en Haití o en El Salvador, con la excepción de que en El Salvador, en Haití, en México había habido un terremoto, un desastre natural, y en el World Trade Center un ataque terrorista. Aquí los edificios no se caen solos. ¿Cuál es su versión o qué cree usted que pudo pasar a este edificio? Bueno, sin especular, lo primero es, como usted... Bueno, pues que no tenemos ninguna otra forma de poder poner sobre la mesa posibilidades. Hubo un fallo catastrófico estructural. Es decir, vamos a explicar cómo están formados
la estructura de un edificio como este en el lugar donde está ubicado. Es decir, los edificios de esta índole o de este tipo de estructura tienen lo que se llama fundación, lo que se llama, ¿cómo se llama esto? Vigas, losas y columnas. Es decir, por lo general, para que ocurra un fallo de esto, tienen que fallar varios de estos elementos juntos. O uno de ellos por sí solos, pero en una gran medida. Es decir, vamos a suponer que usted dice, no, fallaron las columnas. Cuando falla una o dos columnas no ocurre un evento como este. Tiene que haber un fallo múltiple de muchas columnas o de, como ya le dije, elementos múltiples como las columnas, el cimiento, paredes. Voy a decir algo que es muy importante. Aquí en Miami no hay estadísticas de sinkholes. Las personas han hablado mucho de cuevas, es decir, de erosión abajo del cimiento. Aquí ese tipo de eventos no ocurre. No estoy diciendo que este no sea el caso, pero vamos a hablar de los elementos que tenemos. Claro, sí. El otro elemento que tenemos es que este tipo de edificio se diseña considerando la cercanía con el mar y que puede ser erosionado durante un evento atmosférico en el cual vengan grandes olas y erosionen todo lo que es la base del edificio y aún así no debe de caer. Claro. Los edificios se diseñan teniendo en cuenta esto. Lo otro que se ha hablado mucho de la sedimentación o que el edificio ceda. Es decir, claro, un estudio de FAU que decía que se iba hundiendo 2 milímetros por año, pero que al final determinaba que no era significante para que se hubiera caído de la forma que se cayó. Bueno, le voy a decir, estos edificios se diseñan todos, los rascacielos, y este es un rascacielos pequeño, porque es 12 pisos nada más. Se diseña tener en cuenta que la estructura va a ceder, es decir, se va a enterrar, y eso se calcula, es decir, eso está incluido en el diseño, y ese proceso ocurre fundamentalmente en el periodo de construcción. Después que tú terminas el periodo de construcción, que ya te has puesto todo el peso, ya eso ocurre, y por lo general es una pulgada y media, muchas veces menos al final, pero se tiene en cuenta para cuando el diseño estructural de la estructura, cuando ese movimiento ocurra, que es diferencial, la estructura no falle. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. En la playa estamos viendo, desgraciadamente, porque ha habido casas, por ejemplo, cuando levantaron esas torres grandotas, la Torre Porsche, otra serie de torres grandotas, ha habido gente que vivía en los alrededores que decía que se habían registrado problemas de tiles rotos y algunas cosas así. Esas implosiones que se hacen, por ejemplo, en estas grandes torres que tienen que soportar enormes pisos, esas implosiones que se hacen para meter esos cimientos grandotes, ¿no pueden de alguna forma afectar las estructuras de los edificios vecinos? Bueno, voy a decirle, estos edificios se ponen en pilotes y estos pilotes hoy en día, la técnica que se utiliza para instalarlos es con una máquina que hace un barreno. Y este barreno no crea ni vibraciones, es bien gentil, va barrenando hasta la profundidad que se ha determinado que se debe poner el pilote basado en un estudio de tierra y geológico del lugar en específico. Eso es lo primero que se hace. Hay que aclarar que antes de comenzar el diseño de un edificio, lo primero es que se investiga las condiciones del suelo donde se va a instalar o donde se va a construir ese edificio. Basado en eso se hacen los diseños y entonces vienen este tipo de cosas. No se hacen implosiones ni explosiones para hacer ningún tipo de instalación de estructuras de este tipo. No existe. Bueno, qué bueno que nos has ayudado porque es algo que yo que tenía en mente, como muchas personas que estaba escuchando a lo largo de los días, porque no tenemos versión oficial todavía, también lo ponían sobre la mesa. Ahora, cuando se establece una demanda, por ejemplo, yo sé que ustedes tienen que contar con ingenieros y con expertos del Caribe de Pepe. Así mismo, cuando se entabla la demanda, nosotros tenemos que hacer un estudio nosotros mismos, no contando necesariamente con lo que estudió o los estudios que hizo el gobierno, OSHA y posiblemente hasta los militares, o sea, el Armed Forces también tiene una serie de ingenieros que van a donde ha ocurrido una catástrofe como de la índole de esta. Pero nosotros sí, buscamos a expertos, buscamos a ingenieros forenses para determinar cuál fue el fallo, número uno. Y número dos, entonces buscamos personas o buscamos información de
tal vez notificaciones que se le dieron a la asociación, al Property gerente del edificio, hasta el condado, si el condado por alguna razón había tenido algún tipo de contacto con la asociación, todo eso se ve y entonces se determina a quién es que hay que demandar. Por eso es que esta demanda tan temprana, o sea, surgió el día después del accidente, o 2 días después. Horas después, 24 horas. Exacto, no corresponde porque no sabemos ni a quién demandar. Sí, podemos demandar al edificio, podemos demandar a la asociación, pero tal vez hay otros partidos que están involucrados en este problema. Bueno, lo que sabemos es que ya el gobernador Ron DeSantis ha declarado el estado de emergencia aquí en Miami-Dade y eso va, según nos contaba el comisionado, el presidente de la Comisión de Miami. Muy poquito tiempo, pero quiero saber tu reflexión. Bueno, la reflexión es que hay que investigar qué fue lo que ocurrió aquí, porque puede ser que este sea un elemento que se pueda repetir. Afortunadamente espero que eso no sea el caso en otras estructuras que con el paso del tiempo se pueden deteriorar. Importante tener el efecto o tener en cuenta el efecto de la corrosión en un ambiente como ese al lado del mar. Es decir, y veremos los estudios que van a ser definitivamente muy bien hechos y conducidos, nos dirán las causas. Bueno, pues José, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a ti, Joan Hernández de Silva Silva. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos. Y a todos ustedes, bueno, pues que tengan un buen fin de semana dentro de lo que cabe. Y a esos familiares que sepan que nosotros aquí, desde cualquier rinconcito, desde este lado de la cámara, desde un lado del micrófono, estamos con ustedes. Y la esperanza es lo último que se pierde. Así que buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.